A esta hora hacemos contacto directo desde nuestros estudios en Nueva York con el padre Tomás del Valle, presidente y fundador de la organización Descubriendo el Siglo XXI. Padre del Valle, buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Buenas noches para toda nuestra comunidad que nos está escuchando en este día tan especial en la historia de América y en la historia de la Iglesia. Padre, ¿cuál es la interpretación que se le puede dar en este momento a la decisión que han tomado en el cónclave cuando se esperaba tal vez un papa bastante liberal, y era lo que se decía en los medios de comunicación, y al parecer esta elección no ha sido de un papa, digamos, liberal, más bien un poco conservador? Primero, ya esos conceptos de liberal y conservador es mejor guardarlos para los libros, ya no tienen sentido. Ahora es simplemente buscar un papa que sea capaz de enfrentar el tercer milenio. Cuando hablamos de conservador o de liberal, estamos pensando una iglesia en el arca de Noé. Una iglesia que queremos seguridad, que queremos todo dentro, que nos están atacando desde fuera y demás. Mientras que ahora, al tercer milenio, lo que necesitamos es una iglesia en la barca de Pedro. La barca de Pedro que se tira, se arriesga al mar, se arriesga a que entre agua, se arriesga, como decía el mismo Benedicto XVI, hay veces que las nubes llenan toda la barca y demás. Lo que necesitamos es alguien que dé esperanzas para vivir, alguien que nos enseñe quién es Jesús de Nazaret, alguien que nos dé, vuelvo y te repito, como recuerda San Pedro en una de sus cartas, razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y Bergoglio, Francisco I, ya nos está dando esa esperanza. Acaba de tener, recién elegido, un gesto profético, un gesto que quizás para muchos ha pasado desapercibido. Cuando, en vez de decir, voy a darles la bendición, él se puso de rodillas delante de todo el pueblo que que tenía presente para pedir que recen por él. ¿Qué significa eso? Significa plena y totalmente que está poniendo en práctica la eclesiología, el modelo de iglesia que nos trajo el Vaticano II. El Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, nos habla muy claro, la Iglesia es el pueblo de Dios. Y la jerarquía, los obispos, el Papa, los sacerdotes, somos servidores del pueblo de Dios. Entonces, Él nos va a guiar, pero la presencia de Dios está en el pueblo, la presencia de Dios está en la comunidad. Y Francisco I, si es conservador, si es liberal, hasta cierto punto es secundario. Lo importante es que Él reconoce a Dios presente en el pueblo de Dios que camina en este mundo, que es luz de las gentes, y ese pueblo, Él le ha tocado la función de dirigirlo, con fragilidad, con temblor si queremos, pero Él lo va a dirigir. ¿Sí? Sí, padre, quería interrumpirlo por una cuestión que usted dijo interesante. El momento donde Francisco I sale al balcón, él solo habló italiano, no se dirigió a la multitud también en su idioma, en el español. ¿Es una forma del Vaticano que simplemente tiene que hablar en italiano, o por qué no se refirió a la comunidad en otro idioma, en el español? No, tenemos que pensar en una cosa muy importante. El puesto de él ha sido elegido para ser obispo de Roma, y en Roma lo que se habla es el italiano. Su feligresía son los romanos, son los italianos. No quita, y también hay que ponernos también en los zapatos de él. Es probablemente el momento más importante y más decisivo, y también tiene nervios, se pone nervioso. El momento más decisivo es la vida de una persona que le cambia totalmente, que entra ya en el umbral de la historia, ya deja de ser Bergoglio para ser Francisco I. Entonces, pero sobre todo, lo importante es que se dirige a su comunidad. La realidad es que los cardenales han elegido al sucesor de Pedro, que el sucesor de Pedro, su título y su valor es que es el obispo de Roma, y en Roma se habla italiano, y por eso él se dirigió. Sí, esperábamos que quizás un gesto de hablar en español, pero también podrían decir los chinos, ¿por qué no habló en chino, que somos 1.300 millones? ¿O por qué no habló en portugués brasileiro, que también es un grupo? O sea, simplemente para contentar a todos, vivo en Roma, soy el obispo de Roma, les saludo y les envío mi saludo en italiano.
Padre, sin duda alguna que para muchos es una responsabilidad de fe, es visto más como fe, pero también tiene implicaciones políticas porque prácticamente se puede decir que es un jefe de Estado, en este caso del Vaticano, de la Iglesia Católica. Y tomando en cuenta lo que han dicho algunos que vienen ya extrayendo parte de lo que ha dicho el ahora Papa a lo largo de su historia, dice, por ejemplo, y abro comillas, según palabras de él, el poder como ideología única es una locura mentirosa y dañina que impide la realización del proyecto de nación. Esto me lleva a preguntarle cuál cree que será la posición del Papa, cuál será la posición del Vaticano en este momento ante gobiernos, por ejemplo, como Cuba, en gobiernos como el de Venezuela o el de Nicaragua, que son tildados un poco de ideologizar a sus ciudadanos, pero de otra manera, más un poco autoritario que democrático incluso. Mira, él se va a basar en tres grandes bloques: en la Sagrada Escritura, en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia. Si leemos, la pregunta que habría que hacer a muchos periodistas, a muchos políticos, a muchos creadores de opinión, ¿han leído el Concilio Vaticano II? ¿Han leído lo que la Iglesia dice bien claro? ¿Han leído la documentación emanada de la Iglesia? Si leemos esos documentos, por ejemplo, en las encíclicas de Juan Pablo II sobre la cuestión social, por ejemplo, las encíclicas de Benedicto XVI sobre la caridad, por ejemplo, la Populorum Progressio de Pablo VI, entonces, cuando leamos eso, cuando absorbamos eso, entonces podemos decir, esa es la opinión de la Iglesia. Y Francisco I lo que va a hacer es, señores, ya hay demasiada documentación, vamos a ponerla en práctica. Y la Iglesia ha hablado bien claro sobre la defensa de los derechos humanos, sobre la pobreza, sobre la justicia. Y luego hay otra cosa muy importante. Francisco I, y este es un dato muy importante que tenemos que tener muy en cuenta, es hijo de migrantes y por tanto sabe lo que es la injusticia contra el inmigrante. Y no nos quepa la menor duda de que él va a hablar, va a tener su voz que no va a ser su voz propia. Él simplemente va a tomar de toda esa legislación, si cabe, de toda esa reflexión heredera que él va a heredada de los últimos papas, de Pío XII, de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II, del mismo Benedicto. Lo que pasa muchas veces nos quedamos, sobre todo ese es un gran, perdonen la expresión, un gran defecto de la prensa, muchas veces nos quedamos en 4 citas, pero leamos, profundicemos, y entonces entenderemos las actuaciones, por ejemplo, por qué Juan Pablo II se enfrentó abiertamente al pueblo y al régimen comunista en Polonia. ¿Por qué muchas veces no entendemos las actuaciones de nuestros obispos? Porque no hemos leído lo que dice el Vaticano II, lo que es la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, sobre la emigración, sobre la política, sobre la libertad, sobre los derechos humanos. Y él simplemente no es que sea más conservador o menos conservador, y tampoco es cuestión de empezar a buscar en sus declaraciones, ir a buscar en las hemerotecas, lo que dijo, lo que dejó de decir. Lo que nos importa ahora es lo que va a hacer de ahora en adelante. Y no en vano ha tomado el nombre de Francisco. ¿Sí? Sí, quería agradecerle, se nos acaba el tiempo. Dígame. Lastimosamente y podríamos charlar más largo y lo comprometo a seguir invitándolo, por supuesto, aquí en NTN 24. Muy amable el padre Tomás del Valle, presidente y fundador de la organización Descubriendo el Siglo XXI. Muy gentil.